En el siguiente video les voy a explicar el contenido 10 del curso de matemáticas de secundaria con el tema el teorema de Pitágoras, que solamente lo utilizamos para calcular medidas en triángulos rectángulos. Para trabajar el teorema de Pitágoras vamos a utilizar las siguientes tres fórmulas. Si tomamos en cuenta de que el teorema de Pitágoras solamente lo vamos a trabajar para triángulos rectángulos, tenemos que aprender a identificar cuáles son los triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son los que tienen un ángulo recto de 90 grados. Los triángulos, aunque no tenga este cuadrito que está aquí, pero cuando veamos que forma un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, una esquina, es un triángulo rectángulo. Entonces observemos, este triángulo es un triángulo rectángulo y aquí tenemos también un triángulo rectángulo. No importa la posición en que esté, es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. El triángulo rectángulo tiene tres lados. Todos los triángulos tienen tres lados. El triángulo rectángulo está formado por lado A, lado B, lado C. Si ustedes observan, el triángulo recto o el ángulo recto, el lado que está enfrente se va a llamar hipotenusa. Entonces veamos esta característica de que los lados que están conformando el ángulo recto se llama A, B y también se llaman catetos. Si ustedes observan aquí, aunque esté en posición diferente, el ángulo de los lados o las líneas que salen del ángulo recto se llaman catetos. El lado que está opuesto o enfrente al ángulo recto es el lado C, que se llama hipotenusa. Entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo, aquí también sus nombres es lado A, lado B. El lado A y B se llaman catetos y el lado C, que ustedes observan que es el lado más largo, se llama hipotenusa. Trabajemos un ejercicio. En este ejercicio ya tengo la medida de los tres lados del triángulo que tengo aquí. Lo que voy a hacer ahorita es una comprobación. Voy a comprobar si al aplicar una fórmula de calcular C, ya sabemos que este es A, B y C. Voy a hacer una comprobación. Si yo sustituyo esta fórmula para calcular C, voy a comprobar si me va a dar a 12. Después voy a comprobar si a la hora de aplicar esta fórmula voy a calcular el valor de A, que va a ser igual a 9. Y voy a calcular con estos mismos datos para ver si a la hora de sustituir esta fórmula con estos datos, la respuesta de B va a ser 8. Veamos el ejemplo. Vamos a la primera fórmula. C al cuadrado va a ser igual a cuadrado. ¿Cuál es A? Es 9. Entonces 9 al cuadrado más B al cuadrado sería 8 al cuadrado. Vamos aquí entonces. 9 al cuadrado es 81. Busquemos calculadora y vayamos comprobando. 8 al cuadrado, 64. Continúo. C al cuadrado. C ya sabemos que esto, ¿verdad? Ya sabemos que es 12, pero voy a comprobarlo. 81 más 64 serían 145. Esta no es la respuesta porque esa C que está al cuadrado tengo que eliminarla y convertirlo en una raíz. Entonces le voy a sacar la raíz al 145 y me va a dar a 12.0, pero redondeado me queda a 12. Entonces aquí comprobamos que sí, la fórmula aplicando la sustitución me va a dar la medida que corresponde a la hipotenusa. Ahora comprobemos la segunda fórmula. Voy a calcular la medida del lado A. ¿Cuál es el lado A? El lado A sería 9. Voy a sustituir C al cuadrado, que C es 12, B al cuadrado, que es 8, lo voy a restar y voy a comprobar si la respuesta va a ser a 9. Sustituyamos entonces por aquí. A al cuadrado va a ser igual C, que es 12 al cuadrado, menos B, que es 8 al cuadrado. Ahora voy a hacer la operación. 12 al cuadrado, 144. Menos 8 al cuadrado, 64. Si hago la resta, me va a quedar a 80. Ahora no es la respuesta, ¿verdad? Porque todavía está cuadrado. Ese cuadrado lo voy a convertir en una raíz y me queda a raíz de 80. Y si buscamos la calculadora, raíz de 80 va a ser igual a 8.95, casi el redondeado a 9. Entonces ahí tenemos que el lado A, aplicando la fórmula, sí me dio a 9. Y por último tenemos la comprobación de B al cuadrado va a ser igual a C cuadrado menos A cuadrado. Esa es la fórmula que vimos anterior.
que la respuesta de B ya la sabemos cuál es 8 y vamos a comprobar si me da a 8. 12 al cuadrado, ya saben que C es 12. A ya sabemos que 9 al cuadrado, voy sustituyendo con la fórmula B al cuadrado, aquí voy a hacer la operación 144, 9 al cuadrado 81, aquí voy a hacer la resta, 144 menos 81 me da a 63 y le elimino ese cuadrado convirtiéndolo en raíz de 63, me va a dar a 7.9 redondeado a 8. Entonces aquí tengo la comprobación de las fórmulas del teorema de Pitágoras en triángulos rectángulos. Ahora veamos un ejemplo de esta manera, que solamente tenemos dos datos y vamos a calcular el tercer dato. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar que sí es un triángulo rectángulo. ¿Cómo lo comprobamos? Buscando si tiene un ángulo recto, y aquí podemos observar, aunque no tengamos el transportador, que sí este es un ángulo recto. Recordemos la clasificación anterior de los lados. El lado que está frente al ángulo recto se llama el lado C. El primero era el lado A, el segundo era el lado B. Ahora sí, como ya tenemos nombrado el lado A, B, C, podemos utilizar la fórmula. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? La fórmula para calcular C, que es C al cuadrado, B al cuadrado más B al cuadrado. Esa es la fórmula que anterior les expliqué para calcular el lado C, que es la hipotenusa. Y aquí solamente lo que vamos a hacer es a sustituir. Me va a dar a 19. Entonces tenemos que el lado C tiene un valor de 19. Continuamos con este segundo ejemplo. Vamos a calcular la medida de este lado que está aquí. Empecemos a clasificar cuál es la hipotenusa y cuál es el cateto. Pero antes de eso tenemos que ver dónde está el ángulo recto. No está aquí, sería el ángulo recto está aquí. El que está enfrente se llama hipotenusa, que sería el lado C. Los demás se llaman lado A y lado B. El orden no importa. Si este le escriben A, B, no hay problema. Vamos a la fórmula. A al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa C cuadrado menos el segundo cateto. A al cuadrado va a ser igual, solamente sustituyo y me va a dar a 19. Entonces aquí tengo el valor de A es igual a 19. En un segundo video vamos a ver el teorema de Pitágoras resolviendo problemas, ya aplicado a problemas. Estos fueron ejercicios, solamente íbamos a sustituir y resolver, pero ahora vamos a ver en un siguiente video cómo calcular o cómo aplicar el teorema de Pitágoras en problemas aplicados a situaciones de nuestra vida. Sigamos con el video número 2.